Supongo que cada uno tiene sus filias. Vaya manera de empezar este vídeo, mejor volvamos a empezar. Cada uno tiene sus filias cinéfilas. Ay, ahora sí. Hay gente que tiene la tradición de verse Pesadilla antes de Navidad una vez al año. Hay otros que prefieren disfrutar de nuevo de esa maravilla que es Over the Garden Wall. Greg, you need to stop acting ridiculous all the time. Los hay que tienen el ritual de verse toda la saga de Harry Potter, de Star Wars o del Señor de los Anillos como si fuera la primera vez. Algunos viven atrapados eternamente en Friends. E incluso están los más masocas, los que se tragan Ben-Hur, The Room, toda la saga de Sharknado o hasta La Pasión de Cristo. Para gustos, colores. En mi caso hay una película a la que siempre vuelvo, una película que es una especie de refugio para mí. Como regresar a casa, una parada en el camino que me ayuda a rebajar la presión de esa olla express en la que todos nos hemos convertido. Y lo más importante, me recuerda que no hay que tomarse la vida tan en serio. Es una película tierna y amable cuando quiere, pero también cruda cuando lo necesita. Es friki y algo bizarra, un poco rarilla. Pero por encima de todo es una película sencilla. Miras, incluso Carlos Bollero, ese crítico de hielo que todos temen y que ha destrozado películas como El Resplandor y prácticamente toda la filmografía de Pedro Almodóvar, llegó a decir de ella cosas tan bonitas como de inmensa ternura y comicidad, poética, graciosa, muy buena. La película de la que te quiero hablar hoy no es otra que El verano de Kikujiro. El hombre que da miedo. Como su nombre indica, El verano de Kikujiro es una película de verano. Porque sí, existen películas de otoño, de invierno, de primavera y, por supuesto, de verano. Y aunque llega un poco tarde, me apetecía recomendarla. El verano de Kikujiro es una road movie, una peli de carretera. Masao, un niño solitario de cara triste, emprende un viaje para buscar a su madre. Algo así como Marco, ¡No te vayas, mamá! pero sin tanta lágrima fácil. ¡No te alejes de mí! En su viaje no estará solo, le acompaña un ex yakuza. Es como si en Mi vecino Totoro quitáramos a Totoro y pusiéramos un mafioso retirado. ¿Qué puede salir mal? Ahora en serio, si entras en su juego, es una peli preciosa, donde hay espacio para todo. Para la cruda realidad, las lágrimas, los juegos, las risas y la bondad. Si te veo, pagas prenda. El señor simpático. Bueno, pero no me he movido. Tú eres el señor Cabeza Huevo. El responsable de esta rareza tan tierna es Takeshi Kitano, director de Violent Cop, Sonatin, Hanabi, Brother, Zatoichi o Outrage, entre otras películas policíacas y de yakuzas. Aunque si eres boomer, quizá lo recuerdes como el sargento Gengo Hara en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, junto nada más y nada menos que David Bowie, I've tried the manju, and I've tried the flowers. And I think the flowers taste better. Si eres ochentero o noventero, su cara quizá te suene de Battle Royale. Y si eres fan de las pelis malas, seguro que te lo comiste en Johnny Mnemonic. Sí, el mismo Johnny Mnemonic que sin saber cómo se ha vuelto a colar en este canal. ¿Por qué? Ah, bueno, y si eres un gamer con alma de mafiosillo, puede que lo tengas fichado por encarnar a Toru Hirose en Yakuza 6. Y si nada de todo esto te suena, no te preocupes, porque probablemente lo conozcas por ser el creador y presentador de esa chaladura que fue Takeshi's Castle, más conocida por estos lares como Humor Amarillo. ¡Al turrón! Que poco tiene que ver con su cine de mafia, pero espera un segundo, rectifico. Humor Amarillo le emitió Telecinco entre el 90 y 95, y Telecinco dependía de Berlusconi. Así que quizás sí que tenía algo que ver con la... No he dicho nada, sigamos. La cuestión es, ¿por qué un director que reinventó y resucitó el cine de yakuzas a finales de los 80 y principios de los 90, con una violencia tan cruda que hace que una peli de Tarantino parezca un capítulo de los Teletubbies, decidió hacer una película como Kikujiro?
Y la respuesta es simple, porque Kitano es humano, y todo lo que ha vivido acaba filtrándose en su cine. Y además es un artista incómodo que nunca quiere encasillarse. Pero para entender los elementos que aparecen en el cine de Kitano, vayamos al principio. Kitano nació en 1947 en el barrio de Adachi, una zona de Tokio de clase trabajadora muy golpeada por los bombardeos incendiarios causados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en la que la propia Yakuza encontró un terreno fértil para expandirse. Vamos, que la violencia era el pan de cada día. Y es que había que entender que en la posguerra japonesa había un fuerte sentimiento antiestadounidense por el Tratado de Seguridad y la influencia yanqui sobre Japón, lo que hizo proliferar muchas pandillas. El propio Kitano lo recuerda así. Música, por favor. Yo crecí en el centro de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, y por entonces la Yakuza estaba muy integrada en los barrios. Cuando era niño, muchos de mis amigos eran hijos de yakuzas. Hoy he perdido todo contacto con ese mundo, de lo contrario la policía me arrestaría. Pero no he olvidado todas esas historias que me contaban por aquel entonces. Y añade, en mi país el funcionamiento de la yakuza es un secreto a voces. Japón es uno de los pocos lugares del mundo donde los gángsters se pavonean de serlo. Lucen orgullosos sus tatuajes y cuelgan carteles de las fachadas para identificarse como miembros de tal o cual clan. Eso en Occidente no pasa. Uy, perdón, se me ha colado. Yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos. Y tengo mi barco que lleva 2 horas de navegación. Uy, perdón. En algunas entrevistas, Kitano confiesa que en su barrio solo había 2 salidas: ser artesano o ser yakuza. Y entre los niños había 2 tipos de personas que se consideraban guays: los jugadores de béisbol profesionales y los mafiosos horteras con trajes llamativos. Muchos de sus amigos acabaron metidos en los sindicatos del crimen, pero Kitano, gracias a su madre, esquivó ese destino. Los yakuza siempre fueron buenos con nosotros, los niños. Nos daban dinero para gastar, nos compraban dulces y cosas por el estilo. Al mismo tiempo nos educaban. Si nos pillaban fumando o bebiendo, nos reñían. Nos decían cosas como: sed siempre amables con vuestros padres y seguid yendo al colegio, porque si no acabaréis como yo. Lo cual era muy raro, ¿verdad? Pero a mí me caló hondo. Ese ex yakuza que acompaña a Masao en el verano de Kikujiro encarna precisamente esa contradicción. Alguien duro, peligroso, pero que es capaz de transmitir ciertos valores. Y en cierto modo, ese personaje también bebe mucho, metafóricamente, de la figura que fue su padre. Su padre fue pintor de casas y decorador, pero también un jugador y bebedor empedernido. El propio Kitano nunca supo si estaba involucrado o no con la yakuza. La otra mitad de su educación la recibió de parte de su madre, quien le prohibió ver pelis y leer cómics. Quería que Kitano y sus hermanos recibieran una buena educación y pudieran escapar de la pobreza de los años 50 y 60. Kitano entró en la carrera de ingeniería mecánica, pero pronto la dejó colgada. Y aquí empieza una sucesión de accidentes fortuitos que, unidos a su talento y esfuerzo, por supuesto, y casi como si unos hilos invisibles lo guiaran, le llevarían a convertirse en director sin haber pisado nunca una escuela de cine. Después de dejar la carrera, trabajó de camarero en un club de striptease, y un día, mientras curraba, uno de los actores que hacía una comedia de sketches se puso enfermo y el dueño del local le pidió si podía sustituirle. Y así, por pura casualidad, nació el Takeshi cómico. Pasó a actuar en teatros, cabarets y clubs nocturnos, donde se reunía la yakuza. Y si les gustaba la actuación, le invitaban a tomar unas copitas y le contaban batallitas de guerra. De esta forma, Kitano empezó a ver cómo se comportaban y descubrió muchas anécdotas que luego influirían en su cine. En ese mundillo teatral también conocería a Kiyoshi Kaneko, con el que formó el dúo de comedia Manzai 2 Beats. Beat hace referencia al pulso que marca una canción, ya que solían actuar en locales de jazz. Y el Manzai es un estilo de comedia japonesa dialogada en la que uno de los humoristas hace de tonto, el boke, y el otro de serio, el tsukomi. Se caracteriza por un ritmo rápido, por jugar con malentendidos y por un humor ácido. Vendría a ser como una especie de típico y... Comenzamos. Comenzón. Empezamos. Empezón. un Crucis Raya o incluso, si me apuras, un Berto y Buenafuente nipón.
salvando las distancias, claro. ¿Tienes el corte ahí para escucharlo? ¿No? Bueno, no pasa nada. De aquí, los dos se convirtieron en figuras muy populares de la televisión de Japón, principalmente gracias a su humor punky y corrosivo. Kitano adoptaría parte de este humor incluso en sus películas más serias. ¿Veis lo que podéis hacer? Ahora lo haremos más rápido. Y lo usaría para rebajar la tensión de ciertos momentos. Y además adoptaría su nombre artístico para la televisión, Beat Takeshi. A partir de este momento, Kitano se convirtió en una figura pública. Aparecería en escenarios, tendría su show radiofónico donde atacaba cualquier ideología y el statu quo establecido, su show televisivo y sí, su humor amarillo. Hemos jubilado a la tía de Takeshi. Y la hemos sustituido por el nuevo ídolo de masas, Pinky Winky. ¿Tendrá tanta puntería Pinky como en los cañones de Nakasone? ¡Allá voy, piratas! Y allá va Pinky con su bola. ¡Madre mía! ¡Casi hace un strike! ¡Es todo un portento! Vamos a ver qué opinan de los concursantes. ¡Pinky, me cago en tu madre luego! Ya lo sé, siento romperte la ilusión, pero ni el Castillo ni Cudeiro, ni Pinky Winky, ni Dolores Konichiwa eran chinos, sino japoneses. Su primera interpretación importante en el mundo del cine fue interpretando al brutal sargento Hara en un campo de prisioneros en Feliz Navidad Mr. Lawrence, película dirigida por Nagisa Oshima, director también de El Imperio de los Sentidos, de la que mejor no pongo imágenes aquí porque me cerrarían el canal en un suspiro. Solo diré que hay la leyenda urbana que afirma que cuando El Imperio de los Sentidos se estrenó en Estados Unidos, se disparó la venta de huevos. Dejando los huevos aparte, Kitano quedó contentísimo de esa actuación como temible y terrorífico sargento Hara, y tenía unas ganas terribles de ver la reacción del público. En una entrevista comenta: un día me colé en un cine para ver la reacción del público y me sorprendió descubrir que en la primera escena en la que aparezco, de repente todo el mundo se echó a reír, como si hubiera aparecido de pronto en el escenario haciendo uno de mis números. Me sentí devastado por su reacción, porque se suponía que este personaje era muy intimidante y misterioso, no alguien de quien reírse. Pero ahí estaban, me seguían viendo como un cómico divertido y loco. Después de eso, solo acepté papeles en los que interpretaba personajes serios, oscuros y malvados. Tardé 10 años en interpretar ese tipo de papeles antes de que me vieran como un actor serio. De alguna forma, este hecho marcó el tipo de personajes que Kitano representaría en sus propias películas. Un tipo duro, rudo y serio. Por eso, El verano de Kikujiro es importante en su carrera. No solo porque marcó un punto de inflexión como director, sino como actor, siendo la primera película que dirigió y protagonizó quitándose esa máscara de seriedad y volviendo a sus raíces cómicas. Y de la televisión, un nuevo y afortunado accidente. Kinji Fukasaku, director de películas sobre la Yakuza que había triunfado en los años 60 y 70, director también de la noventera Battle Royale, tuvo que abandonar la dirección de una película en la que estaba trabajando. El productor de la película le ofreció a Kitano asumir el mando, y él, que había dirigido algún programa de televisión, aceptó. Y así fue como un tipo que tenía prohibido ver películas de pequeño, que no había visto muchas en su vida y que no tenía ningún tipo de estudio en cine, no solo dirigiría, sino que también protagonizaría su primera película, Violent Cop. El señor es muy raro. ¿Quién podía imaginar que detrás de la absurdidad de humor amarillo se escondía un director con tanta personalidad? Reescribiendo por completo el guión y ahorrándose tiempo de casting, Kitano dirigiría y protagonizaría Violent Cop, una especie de Harry el sucio japonés... Oye, este no me da para más. Y un año después dirigiría Boiling Point. Dos películas muy crudas y con mucha violencia sobre la Yakuza que sientan las bases del lenguaje cinematográfico de Kitano. Planos frontales, silencios y, por supuesto, el mar. Un recurso recurrente en toda su obra. Resumiendo, yakuzas insensibles, policías corruptos que se pasan por el forro la ley, balas y sangre por doquier y una línea difusa entre crimen y justicia. Algo así como The Wire, pero sin tanta elegancia ni Little Omar. Lejos quedaba ya la idealización de la yakuza por parte de la productora cinematográfica Toei, y más lejos aún la violencia como fórmula revolucionaria para cambiar el sistema, tal y como habían mostrado las películas de Kinji Fukasaku y Junya Sato.
Madre mía, perdona mi pronuncia por estos y todos los futuros nombres y palabras japonesas que vendrán en el vídeo. El caso es que los tiempos habían cambiado y tras la crisis del género de yakuzas en los 80, debida principalmente a la falta de originalidad, del blanqueamiento de la mafia y de la restricción e influencia de la propia yakuza sobre algunas productoras, en los 90 el género resurgió de la mano de directores como Takeshi Kitano y Takeshi Miike. Directores que resucitarían el género con más libertad, mostrando yakuzas que apenas encajaban en la sociedad, anticipándose lo que viviría la propia yakuza en Japón entre los 90 y los 2000. Desmantelamiento por parte de la policía, pérdida de poder, dificultades para reintegrarse en la sociedad y restricciones en derechos básicos como conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria o incluso alquilar una vivienda o disponer de una línea telefónica. Aquí ya no hay heroísmo, solo yakuzas condenados hacia la nada, disparando sin expresión ni sentimiento y malviviendo como si apenas hubiera diferencia entre la vida y la muerte en un mundo que es indiferente a sus sueños y aspiraciones. Aquí no hay esperanza. A lot of the Yakuza films in the 50s and 60s, the actual Yakuza sell the tickets to the public and they force to buy the tickets. That's why it flourished. And in my film is not sold by Yakuza organization. That's why my film hasn't gained a certain amount of success in Japanese market until now. Tras estas primeras incursiones en el cine de yakuzas, llegó Escenas frente al mar, una película pausada, lenta, quizá la más lenta de toda su filmografía, y personalmente fantástica. Kitano se aleja de la violencia para narrar la historia de amor de dos chicos sordomudos, y como uno de ellos, tras descubrir una tabla de surf entre la basura, decide convertir el surf en su pasión. Los silencios cobran una importancia abismal, reflejando unos personajes aislados con dificultades para encajar. Si es que mira con qué elegancia presentan la realidad del protagonista. Esta también sería su primera colaboración con el compositor que repetiría en el verano de Kikujiro. Y como sucede en ella, la música y los silencios adquieren un protagonismo vital. Como curiosidad, me gustaría añadir que Kitano decidió rodar la película en una de las playas más sucias y grises de Japón para mostrar cómo, incluso rodeados por tonos grisáceos y todo el hormigón, sus protagonistas podían encontrar la belleza en el mar. Es una película sencilla, hermosa y poética que ya nos muestra el lado más emocional de Kitano y también su deseo de expresar que el camino es más importante que el destino final. Luego llegó Sonatin, en la que Kitano vuelve la temática de la yakuza, pero con una gran diferencia. Ahora hay tiempo para algo más que violencia y disparos, hay tiempo para jugar. En ella se nos presenta unos yakuzas juguetones que se divierten al lado del mar, una temática lúdica que retomarán el verano de Kikujiro y algo de lo que aprendería cierta saga de videojuegos. Según declaraciones de Kitano, el título Sonatin no solo da nombre a la película, sino que marcó un momento crucial en su carrera. Como si fuera un estudiante de piano, Kitano empezaba a sentirse cómodo como cineasta. Podía elegir hacia dónde decantarse y volar libre. Aquí aparece una de las imágenes más icónicas de toda su filmografía y que resume lo que es el cine de Kitano: morir en cada película para renacer de forma distinta en la siguiente. Bueno, excepto cuando le falta pasta. Y de nuevo, como siempre sucede en la vida de Kitano, un accidente. Esta vez literal, pobre Takeshi. En agosto de 1994 sufrió un accidente de moto que le dejó en coma y con la mitad de la cara paralizada. En algunas entrevistas, Kitano afirma que fue más bien un intento de suicidio inconsciente durante una etapa oscura de su vida. Fue un accidente terrible y los médicos me dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Me golpeé tan fuerte el lado derecho de la cara que tuve que someterme a una operación para reconstruirlo. Una vez recuperado, pensé, vaya, esto es una gran oportunidad para mí.
Siempre se lee sobre personas que sobreviven a accidentes horribles y de repente tienen una iluminación religiosa o filosófica y sufren un cambio repentino en el cerebro que los convierte en genios. Pensé, eso también me puede pasar a mí. Por eso empecé a pintar después del accidente. Pensé que algún trastorno derivado del accidente me convertiría en un Picasso. Al final resultó que estaba totalmente equivocado. No he cambiado en absoluto. Lo supe con el primer cuadro que pinté. Fue muy decepcionante. Pero lejos de hundirle, aquel accidente casi mortal desbloqueó un aire más introspectivo y reflexivo en sus películas. Eso no se apreció en su siguiente película, Getting Any, una comedia absurda llena de gags sobre un salido que, bueno, digamos que no es precisamente su obra maestra. ¡Mambo! 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 Pero sí apareció en Kid Return, una película fantástica que dirigió sin actuar en ella, pero que probablemente fue la más autobiográfica hasta ese momento. En ella recuerda su juventud rebelde y sus sueños frustrados. Como en El verano de Kikujiro, Kitano muestra un cariño enorme hacia los personajes que la sociedad expulsa y desecha sin humanidad, aquellos que no terminan de encajar con el orden establecido. No es cine social, pero sí hay una crítica evidente a una sociedad japonesa rígida, encorsetada y violenta, incluso sin que levante la mano. En el fondo es también una crítica a esa obsesión social por seguir el redil y reducir la vida a un único objetivo, ganar, ganar y ganar. Y sí, también deja claro que todos los adultos son unos cabronazos de libro. Kid's Return, lenta como escenas frente al mar, pero en lo personal de lo mejorcito de su filmografía. Luego llegaron los fuegos artificiales, Hanabi, flor de fuego, literalmente. Hanabi fue la película que le dio prestigio en Japón y que lo dio a conocer internacionalmente. Fue la primera película que protagonizó tras el accidente y en ella muestra las cicatrices, la parálisis y la cojera. Parece como si actor y personaje se fundieran en uno solo. Es como si Kitano hubiera madurado de golpe, e incluso en el personaje que encarna en ella hay un estoicismo muy desesperanzado, como si lo hubiera visto y vivido todo y ya estuviera de vuelta de todas las cosas. Incluso vemos un personaje, un policía herido, que encuentra en la pintura un motivo para seguir viviendo. Algo parecido a lo que le había sucedido tras el accidente. De hecho, los cuadros que aparecen en toda la película están hechos por el propio Kitano. El arte salva la vida y nos aleja de la muerte. Hanabi es madura, compleja y única. Hay violencia, sí, pero también hay humanidad. Un aire contemplativo, cierto vitalismo y también redención. Es como si la violencia fuera sanguinaria, pero aquí además pasa a ser también sanguínea. Tras Hanabi ocurriría otro accidente. Prácticamente de la noche a la mañana, Kitano pasó de ser un comediante de televisión y un director de cine del que no se hablaba ni en su casa, a ser un autor de renombre internacional, con un cine con su propia firma y muy autoral. En una entrevista para The Hollywood Reporter, Kitano dijo: «Justo antes de esa película tuve un accidente grave de moto. Incluso dijeron que no podría recuperarme, pero hice Hanabi, la llevé a Venecia y gané el León de Oro. Lo interesante fue lo que había hecho, romper con la generación anterior del cine japonés e intentar hacer cosas nuevas. Todo eso de alguna forma se relacionó con mi accidente. La gente escribía cosas muy negativas sobre mí. Luego gané en Venecia y eso lo puso todo patas arriba. Nada en mí había cambiado, pero ahora tenía una pequeña condecoración extra, un premio, y de repente empezaron a respetarme. Recuerdo que pensé, bueno, así es como funciona la autoridad. Este es un mundo extraño». Hasta ese momento, Kitano había sido para su país natal un cómico, un presentador, un pintor, un dibujante, un novelista, un poeta, un cantante con más de 10 discos e incluso un bailarín de claqué. Incluso llegó a diseñar un videojuego publicado para la Famicom en 1986, Takeshi Challenge, Takeshi Chujinchu, considerado por la prestigiosa revista Famitsu un kusoge, un juego de mierda. Y está considerado como uno de los peores juegos de la historia junto a esa maravilla de ET.
Aunque al menos el de Kitano se las apañó para vender 800.000 copias según la desarrolladora y editora Taito. Para nuestra desgracia, nunca salió de Japón. Supongo que, por lo que sea, Taito pensó que esa excentricidad no funcionaría en el resto del mundo. Por favor, Sega, no siga sus pasos. Años después, gracias a que Internet lo convirtiera en una rareza, se comercializaría al resto del mundo gracias al portal virtual de Wii y en 2017 incluso se lanzó para iOS. Y claro, Taito no perdió la ocasión para sacar camisetas y hasta toallas con pantallazos del juego. Si es que lo que sea con tal de hacer caja. Bueno, el caso es que en Takeshi Challenge, Takeshi Hoseju, encarnas a un oficinista quemado que decide ir a buscar un tesoro. Para llegar a la isla donde se esconde, debes explorar un mundo abierto y romper unos cuantos tabús sociales. Divorciarte, golpear a un abuelo y dimitir en tu curro. Todo ello ideal para una consola family friendly como la Famicom. En esta aventura de dudosa moralidad visitabas bares, karaoke, salas de pachinko, te liabas a hostias con el primero que pasara... Momento, me suena de algo esto, ¿eh? Y también... ¡oh, sí! ¿Cómo esta maravilla pudo tener una nota tan baja en Famitsu? La realidad es que Kitano estaba como consultor y Taito aceptaba todas sus ideas locas. Luego se iban a comer sushi, a beber sake y el equipo de Taito seguía apuntando las sugerencias que Kitano soltaba medio borracho. No sé si tuvo más implicación que esa, pero de todo aquel batiburrillo de majaderías salió un juego absurdo que no paraba de putear continuamente al jugador. Objetivos poco claros, ítems inútiles que no servían para absolutamente nada, mecánicas horribles, una integridad moral algo dudosa, peleas contra yakuzas, contra monos e incluso podías berrear usando el micrófono del mando de la Famicom. Esto sí que me parece increíble. Vamos, todo un batiburrillo, una experiencia videolúdica insufrible. Pero bueno, la portada ya avisaba de todo ello, ¿eh? El sentido común es peligroso. Eso sí, tenía algún elemento metanarrativo curioso, como el final. Y como no creo que vayas a jugar a tremenda maravilla después de cómo acabo de presentártelo, te lo spoileo. Al llegar al final de la aventura aparecía la jeta de Kitano y un texto que decía «Fabuloso, the end». ¿Ya está? Bueno, no, si esperabas 5 minutos delante de la pantalla, aparecía otro texto que decía «¿De verdad te has tomado un juego como este tan en serio?» Ay, Kojima, se te adelantaron, ¿eh? Kitano nunca ha sido muy fan de la tecnología, así que da la impresión de que este juego era más bien un troleo, como si quisiera enviar un mensaje a los gamers y decirles que desconectaran sus consolas y que hicieran cualquier otra cosa, como por ejemplo ver humor amarillo. Voy a saltar la valla por mis hijos que me estarán viendo en casa. Pues por sus hijos vaya directo hacia la muralla y sáltela como una gacela. Lo voy a hacer, y a partir de ahora llamadme Gacela Thompson, ¿eh? Para él fue una broma. Para el pobre que pagó por ese bodrio, no tanto. Y no sé si fue casualidad u otro de los accidentes de su vida, pero justo un día antes de que saliera el videojuego, Kitano se metió en un escándalo que daría para escribir un libro entero. Estaba a punto de quitarlo del guión, pero como sé que estás aquí porque te gusta el salseo y la sangre, lo he dejado. En diciembre de 1986, la revista sensacionalista Friday publicó un artículo que decía que el presentador de televisión Takeshi Kitano estaba liado con una estudiante universitaria. Uno de los periodistas de la revista acosó tanto a la chica para conseguir una declaración suya que acabó hiriéndola. Error. Este hecho cabreó tanto a Kitano que llamó a la redacción pidiendo explicaciones y como se negaron, pues... Kitano decidió tomar medidas un poco más drásticas. Así que no se le ocurrió nada más que reunir a 11 coleguillas suyos, subirse a 4 coches y plantarse en la redacción de la editorial Kodansha. En teoría iban a tomar el té con ellos y hablar pacíficamente. Pero el redactor jefe les amenazó y la cosa se puso chunga. El incidente se saldó con extintores vaciados, paraguas volando, varios heridos y una multa y una pena de 6 meses de cárcel para David Takeshi, de la que se libró tras pedir disculpas públicamente y explicar lo sucedido en una rueda de prensa. Madre mía, como si fuera una peli de yakuzas. El caso es que la industria del entretenimiento lo canceló por un tiempo, pero todo ello también hizo aumentar la popularidad de Kitano. Parece la campaña publicitaria más disparatada jamás creada para promocionar un videojuego.
o al menos mucho más llamativa que los anuncios oficiales del juego. Y después de esta turra que te acabo de soltar, llegamos ahora sí a la película que nos ocupa, Kikujiro no Natsu. Perdón, tenía que hacerlo. Es decir, El verano de Kikujiro. Estrenada en Japón el 5 de junio de 1999, en España y Estados Unidos en el año 2000 y en China en... ¿2020? Madre mía, ni que apareciese un Winnie the Pooh en la peli. Pero supongo que las relaciones entre Japón y China son un mundo aparte. Y aviso a navegantes, piratas y tiburones. A partir de aquí habrá algún que otro spoiler. Nada dramático, pero si prefieres parar este vídeo, verla y luego volver, aquí te espero. Y ahora sí, ¡al turrón! Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. El Señor juega conmigo. Si algo define al verano de Kikujiro es su sencillez. Y por supuesto ese tema musical que oirás tropocientas mil veces y del que luego hablaremos. Takeshi sentía que sus películas se estaban estancando en una espiral de violencia, vida y muerte, y necesitaba marcar un punto de inflexión en su carrera. No quería quedarse encasillado en el cine de yakuzas con el que ya le costaba identificarse, así que decidió crear algo que nadie se esperara, una especie de cuento de hadas que parece dedicado a sí mismo. En ella hay nostalgia de su infancia y un deseo de salvar a ese niño que todos llevamos dentro. Ese niño capaz de maravillarse por las cosas más simples. Aquí no hay sangre ni disparos y como ya hizo con escenas frente al mar, Kitano despierta su lado más tierno, demostrando que es un artista polifacético. Pero sin esa galantería o chulería que muchos directores se esfuerzan en mostrar. La película no intenta crear distancia con el espectador, sino que te invita a unirte a ella. Y es que, ¿qué director se ridiculizaría así delante de la cámara? Oigo un coche. ¿Es un coche? ¿Dónde está? ¿Es un coche? Hijo, ¿dónde estás? ¿Y el coche? ¿Dónde está? ¿El coche? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? El coche. Sí, aquí está. Hijo, pídele que nos lleve. El señor ciego y yo tenemos que ir a Toyohashi. Por favor, ¿puede llevarnos? Voy a recoger a un cliente. Además, el coche es nuevo y no estoy acostumbrado a él. Lo siento mucho. ¿Llamas nuevo a este montón de chatarra? ¿Y este amuleto que llevas, para qué coño sirve? Tú ves perfectamente. ¡Apártate! Lo siento, pero pondré la versión doblada. ¡Cogedlo! ¡Mátalo! ¡Rápido! ¡Es un intruso! ¡No dejéis que se escape! Es hora de aplastar. ¡Oh, sí! ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡A la hoguera! Si puedes verla en versión original, hazlo. Es mucho mejor. Pero es que era demasiado tentador poner la voz de Peter Griffin y del jefe Bigun. Chicos, este es el programa de deportación. Primero atraparéis a los exhaustos, luego a los pobres y después a las masas que anhelan respirar en libertad. Anhelan con H. Si es que como para no poner la versión doblada por Juan Perucho. Lo que está claro es que El verano de Kikujiro es una peli freak, muy freak. ¡Masao, soy un alienígena! Muy bonito. Pero, ¿de qué va El verano de Kikujiro? Las clases han terminado y comienzan las vacaciones para el pequeño Masao, interpretado por Yusuke Sekiguchi, un actor que, por cierto, no volvió a aparecer en ninguna otra película. Masao deja atrás el colegio y ya huele a la tan ansiada libertad del verano. Esto puede ser el inicio de una gran aventura. Sin embargo, mientras todos sus amigos se van con sus familias, el pequeño Masao vive solo con su abuela, quien debe trabajar para mantenerlos. Donde debería haber alegría, él solo encuentra la soledad del verano.
Masao es un niño melancólico, maduro y responsable para su edad. Su padre murió hace tiempo y su madre vive lejos de él y apenas la recuerda. Aburrido como una ostra, Masao recibe un paquete de su madre. Con una fotografía, la dirección de su madre en mano y que no falte el cuadernito de deberes antillana, decide emprender un viaje hacia Toyohashi, situada a unos 290 kilómetros de su casa. Para que nos hagamos una idea, sería como ir de Barcelona a Zaragoza, de Buenos Aires a Rosario, de Ciudad de México a Morelia. Sí, Masao parece un niño muy modosito durante toda la película, pero al menos en esto muestra una iniciativa y una determinación que tela. Sin embargo, Masao no irá solo. La vecina de su abuela, al verlo partir solo, le da algo de dinero y ordena a su propio marido, un ex yakuza, a que le acompañe. Este, a regañadientes y acojonado por el carácter de su mujer, acepta. Y así, en menos de 30 minutitos, se nos presentan los dos protagonistas listos para la aventura. Y ¿Y qué hacen nada más partir de Tokio? Pues... Estupendo. Hoy vamos a por todas, ¿eh? Bonito conjunto. ¿Quién te lo ha comprado? Has sido tú. Sí, señor. Yo. Y además, te voy a dar 10.000 yenes. A ver, 2 números. El 4 y el 9. 4 y 9. Escucha, no me digas los que se van a caer, sino los que van a llegar primero a la meta. ¿Eh? Es increíble. Has elegido a los 2 que se han caído. Igual eres un genio. No importa. Venga, dime otros 2. El 3 y el 5. 3 y 5. A partir de ahí, la pareja recorrerá al Japón más rural. Asistirá a un matsuri, una fiesta tradicional japonesa, visitarán un santuario sintoísta, se alojarán en un hotel solitario, etc. Ya los primeros planos que siguen a esas pinturas creadas por Kitano nos sitúan en Shitamachi, una de las zonas más tradicionales de Tokio y muy cerca de donde Kitano pasó su juventud. En esta zona lo moderno y lo tradicional se funden, como pasa en nuestra niñez, es como si el tiempo se hubiera detenido. Kikujiro concentra todo el universo de Kitano en su justa medida. Hay comedia pero también drama. Vuelve a coquetear con la yakuza e incluso retoma su humor más burdo, el que recuerda un poco a humor amarillo. Hay momentos en la película en los que Kitano parece ejercer directamente el papel del daimyo, ese señor feudal que encarnaba en Takeshi's Castle y que se dedicaba a imponer esas pruebas tan sádicas. Se nota que Kitano se divierte rodando y actuando en cada escena. Su espontaneidad y esa experimentación casi infantil se reflejan incluso en el montaje. Y es que, sinceramente, ¿quién en su sano juicio pondría planos como estos? En este juego entre comedia y drama aparece otra de las constantes del cine de Kitano, la dualidad. La vemos en los protagonistas del Kid Return, en Hanabi, en la relación entre Japón y Estados Unidos de Brother, o en The Glories to the Filmmaker con la dualidad entre Beat Takeshi y Takeshi Kitano. En la vida de Kitano también existe esa tensión entre el Takeshi cómico televisivo y su otra faceta más cinematográfica. Como también ocurría en el dúo de humoristas que formaba con Kiyoshi, quien, por cierto, hace un cameo en la película evocando aquellos viejos tiempos. Bueno, trabajo en una tienda de instrumentos musicales. ¿De instrumentos? Sí. ¿Vendes gongs budistas? ¿Qué dices? Toco el piano. Tú no tienes cara de saber tocar el piano. No seas mentiroso. Bueno, no toco el piano. Soy el guarda de seguridad. ¿El guarda? Sí. ¿Y les abres la puerta a tus amigos ladrones? Por supuesto que no. Me estoy meando. En Kikujiro, esta dualidad se refleja en Masao y el adulto que le acompaña, o como él le llama, señor. Un ex yakuza interpretado por el propio Takeshi Kitano. A ver, en ningún momento se nos dice que el protagonista que encarna a Kitano hubiera sido un yakuza, pero... Kitano interpreta a un ex yakuza, y retomando ese espíritu de Sonatin, es como si rescatara a uno de esos personajes tan duros de sus películas anteriores, lo metiera con calzador en un contexto más humano
y le ofreciera la oportunidad de redimirse y salvar a su niño interior de un trágico futuro. Así que, a diferencia de sus primeras películas, aquí la temática yakuza aparece de forma tangencial, aunque más adelante volvería a explorarla para... Sin embargo, que no haya yakuzas ni tiros en toda la película no significa que no haya violencia. Que haya risas no significa que no haya momentos duros. No es una película inofensiva, se tratan temas incómodos también. Aquí hay traumas, hay abusos, hay padres ausentes y vemos cómo el mundo que rodea a Masao puede llegar a ser cruel y peligroso. Kitano es un personaje maleducado, violento, grosero, caprichoso, ludópata, borde con todo el mundo y propenso a meterse en líos. Vamos, la típica persona con la que dejarías a tu sobrino el sábado por la tarde. Será cabrón. Su taxi les espera. Despídelo, no me lo puedo permitir. Nos vas a llevar tú. No puedo dejar el trabajo. Pues esperaremos a que acabe tu turno. Precisamente este contraste entre la inocencia de Masao y este señor tan zafio, sí, zafio heroín, porque al final es lo que es lo que genera una química especial. Los dos funcionan casi como un homenaje a ese combi, a esa pareja de humoristas de comedia manzai que formaron el propio Kitano con Kiyoshi. Y aunque a primera vista los dos personajes, Masao y el ex yakuza, parecen opuestos, hay algo que los une, y es la falta de afecto y un amor familiar. Como comentamos al principio del vídeo, el personaje del ex yakuza está inspirado en el propio padre de Kitano. De hecho, ambos comparten el mismo nombre. Según él, su padre fue un jugador y un bebedor empedernido, y ni siquiera el propio Kitano tiene claro si trabajó para la yakuza o si tuvo algún vínculo directo con ella. Sin embargo, Kitano parece alimentarse de todos esos recuerdos. No tenía la mejor relación con él, pero guarda en su memoria anécdotas entrañables que inspiraron directamente escenas del verano de Kikujiro, como la de la piscina o la imagen de Masao y el ex yakuza en el mar. Y es que su padre fue quien lo llevó a la playa por primera vez, y ese es un recuerdo que Kitano nunca olvidará. Da la sensación de que la película se la dedicara a sí mismo y a su padre, como un intento de cerrar algunas heridas del pasado. De hecho, la película se produjo justo 20 años después de la muerte de su padre. Hay un punto en la mitad de la película, un hecho que provoca un cambio en los personajes. Es un punto de inflexión que reblandece el corazón del ex yakuza y que no hará que abraces a Kitano como si fuera Totoro, pero sí hará que empiece a caerte un pelín mejor. Hay algo del chico de Charles Chaplin en todo ello. Es como si el señor, ese Kitano descarado, se convirtiera en un ángel protector que decidiera resguardar a Masao de la dureza de la vida y de los golpes que nos da. Y aquí surge la pregunta. En esa intención de alegrar la vida de Masao, ¿quién aprende de quién? ¿El niño del adulto o el adulto infantil del niño? De alguna forma, tanto Kitano abandonando su camisa hawaiana y poniéndose una blanca, como Masao con su mochilita con alas, se convierten en ángeles el uno para el otro. Se transforman mutuamente y maduran. Hijo, gracias. Perdóname. Justo después de este momento del que no quiero decir nada más, aparece un espacio simbólico recurrente en casi toda la filmografía de Kitano, el mar. Para él, el mar tiene una simbología compleja. Hay algo de sanación, de purificación y de liberación interior. En el sintoísmo, la religión tradicional japonesa, el mar es un lugar sagrado, y algo parecido es para Kitano. En sus películas suele significar el final del camino, o más que el final, una frontera entre lo terrenal y un más allá. Un espacio donde quizá guarda un autoconocimiento. Para Kitano, todos venimos del mar, y el mar sería un retorno a los orígenes. No es exactamente la muerte, sino algo más divino. El ritmo de la película cambia en esta segunda parte, y hay quien critica que parezcan dos películas en una, o que esta segunda parte parezca una especie de humor amarillo desenfrenado. Y lo puedo llegar a entender, créeme que lo entiendo. Quizás se podrían haber eliminado un par de escenas y la película habría funcionado igual. Pero tiene su lógica y mantiene la cohesión con todo lo que habíamos visto antes. Aunque pueda parecer que esta segunda parte no lleva a ningún lado, no se traiciona a sí misma como si hacen otras películas. Uy, perdona, se me ha colado. No sé hacer de pez globo. Pues nadie lo diría. ¡Pulpo! ¡Te toca! En ella no pasa nada o aparentemente no sucede nada, pero sin pasar nada pasa mucho.
Es como el tiempo para un niño, que a veces, sin grandes artificios, ocurren cosas enormes. Y como espectadores pasamos de ver a Masao a convertirnos en él. A ver, no es indispensable en una road movie, pero una de las cosas más bonitas de una película de carretera, y en realidad del viaje de nuestras vidas, es encontrarse con personas con las que compartes parte del camino de las que luego es difícil despedirse. En la segunda parte de la película, varios personajes pintorescos acompañan a nuestros protagonistas, y todo ese metraje se convierte en un terreno de juego que podría alejar a algunos, porque parece un conjunto de sketches sueltos sin ninguna cohesión narrativa. Pero a mí me parece perfecto. Refleja esa necesidad infantil de jugar, algo que Kitano parece hacer como director, como actor y como editor. Vámonos. Porque hace lo que le da la santa gana. Incluso las decisiones más artificiales apoyan ese espíritu lúdico. Algo que hace que parezca tan espontáneo es que Takeshi, al rodar, ensaya con los actores, pero casi nunca graba más de 1 o 2 tomas, y apenas les corrige. En una entrevista dijo: «Hay un dicho en japonés que dice que no se puede intentar olvidar algo. Al intentarlo, en realidad, te lo estás recordando. Lo mismo pasa con las instrucciones que doy a los actores. Cuando digo, por favor, no hagan nada en particular en esta escena, tienden a actuar como si no estuvieran haciendo nada. Al intentar no hacer nada, actúan como si no hicieran nada, lo cual significa que están actuando, no haciendo nada». Kitano consigue conservar esa esencia y espontaneidad, y aquí en esta peli se nota. Es tan bonito el momento en que ves la primera sonrisa de Masao, que hasta entonces había tenido una expresión tan tristona. ¡Tambores! Y es que como espectadores nos convertimos en él y nuestro niño interior sale de dentro. ¡Que salga el indio! Queremos que estos nuevos personajes nos sorprendan con la siguiente bizarrada. Aunque el camino tenga momentos difíciles, esta segunda parte de la película nos recuerda que la imaginación y el juego siempre están ahí para rescatarnos y convertir lo ordinario en extraordinario. Kitano explicaba en una entrevista previa al estreno que su película era como una especie de Mago de Oz. Y efectivamente, esta segunda parte de la película funciona así, como una llegada a otro mundo más fantasioso y con un desfile de personajes extravagantes. No hay leones cobardes ni hombres de hojalata, pero tenemos a un poeta que recorre Japón con su furgoneta, una malabarista con su simpático novio, o unos motoristas que, a pesar de la camiseta de Danzig y el casco de las SS que lleva uno de ellos, son los moteros menos peligrosos de todo el planeta. Por cierto, estos motoristas fueron interpretados por Raki Oide y Grit Gidayu, habituales también del Takeshi's Castle, y aquí tienen un rol bastante parecido al que tenían allí. ¡Calvo! ¿Quién te ha mandado salir? Total, que en esta segunda parte hay mucho juego, y se hace mucho el cabra. Pero aunque todo pueda parecer muy inocentón, no puedo dejar de ver algo político en todo ello. Ya sabemos que Kitano siempre ha mostrado simpatía por esos personajes que no encajan en la sociedad. Y aquí estos personajes que acompañan y hacen feliz a Masao de una forma muy humana son justamente eso, inadaptados en una sociedad tan estricta como la japonesa. Rebeldes que reniegan de las normas sociales y del camino a seguir. En cierto modo, conectan con la filosofía que Kitano explora en otras obras, como en sus escenas frente al mar con sus protagonistas sordomudos. であの人たちがもしハンデを意識なかったらあの子たちはもっと悪くて好きなことやってればいいわけだけどハンデを背負っていることによって非常に普通の社会人と同じような作法も身につけて生きていかなきゃいけないしそれで普通の人と同じようにサーフィンをしようと思ったらいろいろ差別されたりとかするだから非常にその逆に言えば日本でごく普通にハンディキャップを持っている人を普通に受け入れないっていうのを結構映画で言ってるんだけどやっぱり同じように扱ってやるのが差別がないことであなたは耳が聞こえないんだからサーフィンしちゃいけませんなんていうのは完全に差別危ないとかそういうのは差別だっていうあれ、まあ、逆手に取ってるんだけどだからいい人をやらなきゃいけないという無理にいい人をやる必要ないのに
普通の若者と同じように悪いこともしたりなんかしたっていいんだけど、ハンデを背負ってる人は社会の中でどうやって生きるかって言ったらいい人にならなきゃいけないという非常にそのパラドックスだと思う。En esta segunda parte se construye una especie de familia alternativa, una familia que está lejos de ser la familia tradicional. Kitano parece reivindicar a los fracasados, a los que la sociedad descarta. Una especie de ángeles, unos personajes de alma pura, sin delirios de grandeza ni prejuicios, que solo quieren vivir felizmente y no solo sobrevivir. Habla del concepto de familia desde un punto de vista más amplio, algo que también se retrata en otras obras japonesas maravillosamente bien. Nos recuerda que la familia no tiene por qué ser la que nos toca, sino la que elegimos a lo largo del camino. Te encontré. En una entrevista, Kitano afirmaba: cuando estoy en Japón trabajando como director o actor, de vez en cuando encuentro personas que sienten y dicen que soy un completo extraño o un alienígena. Estas personas hacen cosas y dicen cosas que apenas logro comprender. Y cuando me encuentro con ellas o las veo, pienso para mí mismo: ¿soy yo el que está loco? Solía sentirme así bastante a menudo justo antes de tener un accidente de moto hace varios años. ¿Soy yo o son estas personas las que se están volviendo locas? Y sin embargo, siempre llego a la misma conclusión. No soy yo, son ellos. Ellos son los que vienen de otro planeta. Y puede que tengas razón. En la norma, en lo establecido y en lo más extendido, es quizá donde está la locura verdadera. Algo que me fascina de Kitano y que me parece muy bonito es que en sus películas suele despedir literalmente a sus personajes. Les da su momentito de protagonismo para decir adiós. Y otra cosa que salta a la vista o más bien a los oídos es que en toda la película hay muy poco diálogo. Incluso hay escenas que podrían funcionar perfectamente sin palabras ni música. Y quizá por esa razón, el verano de Kikujiro tiene un lenguaje tan universal. Por ejemplo, veamos esta escena como si fuera cine mudo. Aceleramos un poquito la acción, le añadimos un filtrillo de blanco y negro, a ver, fuera sonido, un poco de grano a la imagen, algunas notas de pianola, por favor. Yep, funciona bastante bien, ¿eh? Casi parece una película de slapstick, como las de Chaplin, las de Keaton, las de Harold Lloyd o las de Mabel Normand. Es como una carta de amor a ese cine. Incluso a mí me recuerda al Mononcle de Tati. Ay, algún día le dedicaré un vídeo a Jacques Tati. Incluso la propia película está estructurada por capítulos, de manera parecida a esos carteles de cine clásico, aunque en este caso corresponden al cuaderno de verano Santillana de Masao. ¿Y esa ausencia de palabras por qué? デビューがコメディアンっていうか、スタンダップコメディって漫才だから喋る商売なんで、それでこう自分は売れてしまったんで、映画に出てきて喋るとテレビでの喋ってる雰囲気そのままになってしまう。そうするともうシリアスな演技をやってるつもりでもみんなゲラゲラ笑うんで、これは喋るとダメだなと思った時もかなりあるね。意外にそれがかなり映画の中で喋れない理由でもあるかも。ただもう一つはやっぱりちょっと映像っていうのを重視したいっていうのはあるんで、ストーリー説明を言葉でするっていうのはあんまり好きじゃないこともあるんだけど。Es como si Kitano fuese un fanático acérrimo de la teoría del show don't tell, llevándola casi al extremo. En su cine hay pocas palabras porque lo importante está en la imagen. Aunque bueno, seamos sinceros, también puede que sea un poco por holgazanería, ¿eh? Dentro de esa lógica visual hay un recurso que repite mucho en su cine. Primero nos muestra al personaje que mira, y después de ello aquello que está mirando. Introducir ese simple plano le permite dilatar el tiempo, crear expectativa y, de paso, darle un toque cómico en muchas ocasiones. Si te fijas en la filmografía de Kitano está lleno de estos momentos, y es que Takeshi muchas veces no solo nos enseña personajes haciendo cosas, sino también a otros que, al igual que nosotros, se convierten en meros espectadores de esas acciones. Quizá ese es el motivo por el cual en su cine tantas cosas suceden fuera de plano, porque lo que importa no es la acción en sí, sino cómo la presenciamos.
Otro recurso que vemos es que toda la película está llena de planos fijos y silencios. Es como si cada escena respirara y dejara respirar a los personajes. Como si quisiera indicarnos que el objetivo del viaje y la felicidad no está en llegar al destino, sino en saborear cada instante del camino. Kikujiro es contemplativa, pero esto no es una peli de Terrence Malick. Kitano le mete ritmo, entiende perfectamente la economía de los planos como si cada uno intentara aportar algo. De hecho, él mismo confiesa que trabaja a partir de una imagen inicial, y de ahí construye todo lo demás. En el caso del verano de Kikujiro, toda la película se le ocurrió al visualizar una imagen muy concreta, la de un niño cogiéndole la mano a un adulto en la playa. Yoが映画を撮るときにはメインのシーンっていうのが頭にあって、それを撮るために前後をつなげていくっていう感じがあるから、映画でこんなようなシーンが撮りたいなっていうのがまずあって、そのシーンを撮るためにどういうストーリーにするかということが自分ではよくそういう方法を使うんで、絵ではないけど頭の中にその写真みたいなものはいつもある。Para dejar respirar la película y hacer esas pausas que cambian el ritmo de ella, hay otro recurso que a Kitano le encanta y que parece directamente heredado del cine de Yasuhiro Ozu: los pillow shots. Unos planos fijos de paisajes, objetos que sirven como transición entre escenas. Una especie de plano recurso. Pero, sin embargo, estos planos no son vacíos. Aportan ritmo y simbolismo al relato y también sirven como una breve pausa que ayuda a digerir la narrativa. Y curiosamente, como si quisiera recuperar el tiempo perdido, luego hace lo contrario, porque suele usar otro recurso que agiliza el tiempo narrativo. Un recurso que quizá en esta peli está más exagerado que en otras para darle más coña a todo el asunto. ¿Es que no sabes? Y es las elipsis temporales. Pues claro. En literatura, una elipsis omite y suprime un elemento de la oración, pero en cine se suprime el tiempo mediante unos cambios de plano que condensan una acción mostrando su origen y su consecuencia en un solo instante. Si estás familiarizado con el anime, las reconocerás al momento, pero verlas en cine de carne y hueso resulta bastante curioso de ver, porque casi sin quererlo le dan un toque cómico a todo el asunto. Bueno, de momento estoy cruzando este campo de minas y explicando cosillas de la peli sin reventarla con muchos spoilers. A ver, vamos a dar un paso más. Hay otro elemento clave que suele tener su eco en el cine de Kitano. No siempre, pero algunas veces aparece, y aquí cobra cierta importancia. Es el surrealismo. En el verano de Kikujiro hay ciertos momentos en los que vemos los sueños, o más bien pesadillas, del pobre Masao. A ver, esto no es una peli Jodorowsky, pero Kitano no se resiste a dar espacio a lo onírico y a su simbología. Aquí los sueños aparecen con un tono muy particular, casi plástico y teatral. Podrían recordar al cine de David Lynch por su rareza y sus símbolos, pero su tempo pausado y más contemplativo a mí me recuerdan más a Los sueños de Akira Kurosawa. Si no lo has visto, que no te intimide el nombre del director. Son 8 cortometrajes metidos en una película hermosa. Y también digo que los sueños de Masao tienen algo de teatral porque el teatro tradicional japonés parece filtrarse directamente en ellos. Por un lado, hay mucho del teatro no. Este teatro que surge en el siglo XIV durante el periodo Muromachi y que se caracteriza por ser austero hasta la médula. Un decorado prácticamente ausente, un ritmo lento, gestos contenidos y un aire solemne. Aquí lo importante no es la escenografía, sino la atmósfera que se genera con esas máscaras tan icónicas y con la música que interpreta un coro, distintos tipos de tambores y una flauta y que ayudan a crear un ambiente misterioso. Todo ello envuelve unas historias en las que aparecen seres sobrenaturales, dioses, espíritus o seres mitológicos e históricos que nos hablan de la vida, de la muerte y de la transitoriedad del ser humano. Por otro lado, hay también mucho del teatro kabuki en los sueños de Masao. El teatro kabuki, que significaría algo así como el arte de cantar y bailar, nace en el siglo XVII durante el periodo Edo. Y lo que empieza con mujeres interpretando tanto papeles femeninos como masculinos termina, tras varias prohibiciones por parte del shogunato para proteger su supuesta moral pública, en hombres adultos y viejóvenes maquillados hasta las cejas sobre los escenarios. Sí,
dramático. A diferencia del No, que era más solemne y aristocrático, el teatro kabuki estaba abierto a todas las clases sociales, algo no muy habitual para la época, y mostraba escenas más cotidianas y cómicas. Aquí no hay máscaras como en el No, pero hay mucho maquillaje y unas pelucas de Jack que ya quisiera Kiss. Lo que me parece interesante es que el color usado en el maquillaje, el kumadori, no solo es decorativo, sino que determina el carácter del personaje que lo lleva. Azul para la envidia, rojo para la pasión o el heroísmo. Y es que a diferencia del No, que es más contenido, aquí hay un poco más de espacio para los sentimientos y emociones. En los sueños del verano de Kikujiro hay parte del teatro No y del kabuki. El amor, la muerte, el miedo y los traumas se filtran en los sueños de Masao, y en ellos aparecen tengus y algún que otro demonio. Pero hay un tercer elemento que da el broche de oro, y es la colaboración de Takeshi Kitano con Akaji Maro, coreógrafo que es clave en la cultura escénica japonesa contemporánea. Destaca sobre todo por ser bailarín de danza buto, un tipo de danza muy corporal y experimental, primaria, silenciosa y grotesca en sus movimientos pausados, pero a la vez profundamente poética. Este tipo de danza nació en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, y nació casi como una forma de exorcizar el horror de la guerra. De ahí su nombre, Ankoku Buto, danza de la oscuridad. En ella se une lo destructivo del ser humano con su espíritu más zen y espiritual, casi catártico. Nació a partir de la necesidad de un grupo de bailarines de desahogarse y expresar todo el sufrimiento causado por las bombas atómicas que cayeron sobre Japón. Por ese motivo vemos esos cuerpos blancos, casi desnudos, que parecen cubiertos por ceniza, con esos movimientos casi involuntarios y erráticos que parecen estar entre la vida y la muerte. De alguna forma, las creaciones de Akaji Maro, igual que el cine de Kitano, dialogan con lo tradicional, pero también buscan romper con lo establecido. Buscan dar voz a lo individual y marginado, pero también reinterpretar lo que entendemos por belleza. Como el propio cuerpo de Kitano tras el accidente, las cicatrices del cuerpo y del alma merecen ser mostradas. Todo este cóctel de No, kabuki y buto aparece en los sueños de Masao, y lo más disparatado de todo es que funciona. Y hablando de sueños y de memoria colectiva, déjame contarte una anécdota que me parece muy simpática y curiosa. Cuando Kitano presentó Kikujiro en Cannes en 1999, varios periodistas le lanzaron esta pregunta. David Lynch ha hecho Una historia verdadera, que es una road movie. Almodóvar ha hecho Todo sobre mi madre, que es la historia de una chica que busca a su padre. Y tú has hecho Kikujiro, que es una road movie sobre un niño que busca a su madre. ¿Es esto una tendencia o solo una coincidencia? La respuesta de Kitano llegó años después y es maravillosa. Creo que lo que ocurrió fue una especie de sincronicidad cultural, en la que artistas que están físicamente muy lejos unos de otros crean algo sorprendentemente similar sin saber lo que los otros están haciendo, y mucho menos que lo que están haciendo es tan similar a lo propio. Lo hacen de forma subconsciente. Esto puede pasar entre personas de distintas razas, nacionalidades y religiones. Algunas personas comparten la misma longitud de onda, sin importar dónde vivan. Vale, ya hemos visto que en toda la peli hay mucho de Kitano y de su vida, pero no olvidemos que un director no es nada sin su equipo. Y en este caso el reparto y todo el staff que forman la productora de Kitano Office, el equipo técnico, artístico, montadores, cámaras, etc., están a la altura de su dirección. Por poner solo un ejemplo, la fotografía de Katsumi Yanagishima, que colaboró con Kitano desde Sonatin, tiene tanta personalidad que algunos de sus planos podrían ser cuadros del Japón rural, incluso alguno de ellos de David Hockney. Vale, pero aparte de su fotografía, si hay algo que eleva la película a otro nivel, es la banda sonora compuesta por Joe Hisaishi, sinónimo de maestría y sensibilidad. Un compositor que quizá conozcas por sus trabajillos con el estudio Ghibli. Sus piezas siempre consiguen transportarte a otro mundo, un mundo de magia paralelo al mundo real. Pasa en Ghibli, pasa literalmente en el videojuego Ni no Kuni, ese videojuego de ese fantástico estudio que es Level 5 creado junto al estudio Ghibli, y de alguna manera también pasa aquí. Hay cierto realismo mágico que envuelve toda la película, no es muy descarado, pero lo vemos por ejemplo con esa campana de ángel que si se hace sonar, invoca unos personajes angelicales y buenachones. Y ahora perdona porque voy a ser más violento que Takeshi Kitano. Hablando de campanitas, ¿sabes quién tiene una parte de Masao? Sí, YouTube.
Si le das un solo clic, no vendrá ningún ángel a verte, pero vendré yo y YouTube para avisarte cuando salga un nuevo vídeo, aunque sea dentro de 6 meses. Y de paso ayudas un montón al canal. Si no lo haces, en 3 segundos, Kitano y 11 coleguillas suyos llamarán a la puerta de tu casa para tomar el té pacíficamente contigo. No estoy de broma, maldito. ¿No han llegado todavía? Bueno, ya llegarán. Vale, después de este paréntesis, volvamos a la banda sonora. Hisaishi confesó que tenía miedo de la parte cómica de la película, pero lejos de sus temores, su música encaja a la perfección. Incluso Kitano el puñetero se atreve a usar alguno de sus temas más tristones en escenas cómicas. Él sabía que, con tan poco diálogo y tanto silencio, la música tendría un papel clave, y la verdad es que acertó con ella. Kitano dijo lo siguiente sobre la banda sonora que Hisaishi le compuso para escenas frente al mar. Pero estoy seguro que opinaba algo parecido de la banda sonora del verano de Kikujiro. ほとんど自分の撮った映像を見せて、さあこれでつけてくださいっていう、ほとんど全部お任せしたっていう。でやっぱりだけども、やっぱりあの人はさすがに映画音楽の、有名な人だけあって、ちゃんと映画をちゃんと音楽で引っ張ってくれたっていう。だから自分で考えればあの音楽は自分の映画の何十%かはあの音楽のおかげだと思ってる。そのぐらい心地のいい音楽をつけてくれたという。Para mí, la banda sonora del verano de Kikujiro crea un vínculo inmediato con esos personajes tontorrones y descerebrados. Y por supuesto también con el pobre Masao. Te hace sentir como uno más de ellos. Si Kitano con su dirección alcanza tu corazón, la música de Joe Hisaishi directamente te lo atraviesa. Summer sigue siendo mi tema favorito de toda su obra, es inseparable de la película y estoy seguro de que si la has visto, cada vez que lo escuches te transportará a ese maravilloso verano de Kikujiro. O bueno, si la odias, al propio Vietnam, porque suena hasta la sopa. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Me encanta porque en el tema de Summer hay mucha alegría, pero también hay algo triste contenido en él. De alguna forma siento que es un tema eterno que guarda los recuerdos de esos veranos vividos a los que, gracias a él, a este tema, podemos regresar. Y sí, pese a su grandeza, algún genio en marketing decidió usarlo en un anuncio del Toyota Corolla. Hisaishi, aparte de Summer, nos regaló otros temas preciosos como The Rain, Kindness o Angel Bell, que es una maravilla. A ver, siempre dentro de su registro. Y aquí hay algo más que brilla aparte de su banda sonora, y es que en la etapa post-accidente de Kitano, los finales tienden a ser algo más brillantes, y el de Kikujiro no podía ser menos. Es un auténtico rayo de luz en su filmografía. Con la misma sencillez que recorre toda la película, nos regala un cierre maravilloso, con una pequeña frase que no voy a desvelar aquí, pero que te dibuja una sonrisa como espectador. Me encanta porque es justamente el fragmento de toda la película que más necesita el sonido para que pueda tener sentido y se pueda entender. Después de ella se encapsula todo el metraje con una escena que nos devuelve exactamente al inicio de la película. Pero nosotros, como espectadores, quizá hemos cambiado. Hemos completado el viaje junto a Masao y nos llevamos unos recuerdos de verano a los que siempre que queramos podremos regresar. Siempre podremos volver a esta pequeña cápsula de tiempo. El verano de Kikujiro se sitúa en un punto medio de la filmografía de Kitano, con cierta violencia pero sin sangre, con cierto drama pero quedándose un poco por detrás de Kids Return y escenas frente al mar, con comedia pero sin llegar al desenfreno excesivo. El secreto está en el equilibrio de esa mezcla, que hace que la receta sea comestible y funcione para todos. Bueno, a no ser que seas alérgico al humor de Kitano, a la cara del pobre Masao o al tema principal de la película. Vamos, que no tengas corazón o lo tengas un poco atrofiado. Es una película para dejarse llevar, que funciona bajo otras reglas diferentes a las del mundo real. Precisamente es genuina porque da la sensación de que Kitano decidió dedicársela a sí mismo, a su padre, a su infancia y a ese niño interior que sigue vivo dentro de él. Adiós. Tras ese maravilloso verano de Kikujiro y con un reconocimiento internacional ya consolidado, Kitano iniciaría una etapa más autorreflexiva a la par que seguiría explorando sus películas de gángsters para... Esta fase más autoconsciente y autorreferencial como cineasta la vemos en esa especie de trilogía que se comienza con Takeshis,
Una peli surrealista, llena de vivencias suyas y sueños que tuvo. Sigue con Glory to the Filmmaker, que es una película que nos habla del cine que hizo, del que no hizo y de lo que se espera de él como Takeshi Kitano y como Beat Takeshi. Y por ahora la trilogía termina con Aquiles y la Tortuga, película dura y bonita a partes iguales, que nos habla sobre lo que es el arte para Kitano y todo lo que conlleva convertirse en artista. Las 3 películas son, digamos, locura pura. Hay universo DC, universo Marvel y el universo Takeshi. Personalmente creo que son interesantes porque en ellas Kitano reflexiona sobre su labor como artista, la frustración y la desesperación para llegar a convertirse en uno y el significado del arte para él. Sin embargo, es como si buscando reinventarse a sí mismo y colocándose en el centro como figura pública y como persona, se olvidara un poco de ese juego más infantil. Como si sus máscaras y personajes se lo hubieran comido un poco y necesitara reafirmar que es un creador y cineasta como la audiencia y la crítica de todo el mundo le demuestran. No me malinterpretes, es una etapa muy interesante y creo que tuvo que ser algo muy terapéutico para él, pero no me parece tan encantadora como sus primeras obras. Si en su etapa post-accidente veíamos como Kitano intentaba sacar la emoción que llevaba dentro, aquí siento que intenta más bien buscar respuestas. Me recuerda un poco al cine de Kaufman, pero olvidándose de la emoción por el camino. Aún así, a pesar del surrealismo de estas 3 películas, Kitano quiere hacer partícipe al espectador y se muestra en contra de cualquier manual o fórmula para interpretar sus films. Prefiere que cada espectador las interprete a su manera y se las haga suyas, y eso le honra. I do not have a single, specific ideal which I would like the audience to feel or audience to interpret from the film. I rather leave the interpretation to the audience and they can draw their own pictures by watching my films. It's okay to interpret the film the way you want to because that's what entertainment is all about. If I were to force the audience to interpret the film in a certain way, that can lead to a certain kind of fascism. En paralelo, un poco antes, en el año 2000, llegaría Brother, que es un firme paso hacia adelante en su cine de yakuzas, y sería su película más internacional. Es una especie de mano tendida a esos Estados Unidos que revolucionó el corral después de hacer estallar 2 bombas nucleares en territorio japonés, y que, como Kikujiro, expresa muy bien esa idea de formar una familia no biológica. Luego vendría Dolls, una película inspirada en el bunraku, el teatro japonés de marionetas, y que para mí es triste y hermosa a partes iguales, y quizá la película más poética de Kitano. ¿Merece la pena? Sin lugar a dudas. ¿Es dura? También. Un año después de Dolls llegaría Zatoichi, que aunque fue un encargo y no decisión de Kitano, está genial. Está bien porque como director podría habérsela tomado como un mercenario haciendo un trabajito, pero él la realiza como si fuera un artesano. Es su primera incursión en el Chembara, el género histórico de acción con espada samurái, y más concretamente en el género Gengeki, que sería el drama de espadas, pero algo más introspectivo y sin tanta carga política como otros géneros. En ella, de algún modo, Kitano vuelve a conectar con la yakuza, planteando de refilón sus inicios vinculados con el juego. De hecho, la palabra yakuza deriva de 893, la peor mano que se puede obtener en el Oicho Kabu, un juego de cartas tradicional parecido al blackjack. En esta película seguimos las peripecias del samurái ciego, un personaje del que ya se habían hecho tropocientas pelis y cómics debido a su importancia dentro de Japón, pero Kitano le da una perspectiva renovada. Él mismo se tiñe el pelo de rubio y encarna al propio samurái. Es un Zatoichi del siglo XXI que demuestra que Kitano no solo se reinventa, sino que se adapta a los nuevos tiempos. Incluso eso se ve en la banda sonora de Keiichi Suzuki, que es mucho más percusiva que la de Joe Hisaishi y que le sienta como anillo al dedo a la película. Y mira cómo coge la espada el Takeshi. Y al igual que esos sonidos puestos en montaje del verano de Kikujiro, aquí la artificialidad también parece formar parte de un juego. Incluso lo vemos en esos efectos de sangre que parecen sacados de un videojuego. Es que ya solo por la escena final de esta película merece la pena. Si la has visto ya sabes de qué hablo. Y si no, ¡corre! ¿A qué esperas?
Tras Zatoichi y esa trilogía más autorreferencial que comentamos antes, luego llegaría otra trilogía más, Outrage. Bueno, esto no es John Wick, pero vamos, que volvemos a los inicios. Todo ello para... Aunque eso sí, Kitano le da una vuelta de tuerca y tiene necesidad de innovar. Aquí nos encontramos con más diálogo que en sus películas anteriores y un argumento más coral con muchos más personajes. Pero no por ello esperes mucha emoción. De hecho, Kitano explicaba en una entrevista que quería que los personajes de Outrage fueran vistos como insectos que se matan entre ellos. Así que, bueno, ya sabes lo que te vas a encontrar. Después vendría una comedia de nombre que no me atrevo a pronunciar, pero que tiene una premisa fantástica. Resulta que un viejo yakuza vive retirado y tranquilo hasta que es víctima de una estafa de phishing. Fantástica premisa y una película que, bueno, no está mal. Luego llegaría Kubi, otro drama histórico ambientado en el periodo Sengoku que parece una parodia de las pelis de Kurosawa en la que verás volar cabezas cada 2 minutos. Y finalmente Broken Age, que es otra comedia de yakuzas. Y hasta aquí puedo leer, porque de momento no puedo ver el futuro de este gran cineasta. Pero lo que sí está claro es que Takeshi Kitano ha dejado un legado y una filmografía que se destruye y se reinventa a sí misma en cada nueva película, pero sin traicionarse y retomando ciertos temas recurrentes. Me da la sensación de que Kitano siempre trabaja con el mismo equipo de Kitano Office, porque entre tanta locura, tanto cambio de géneros, necesita un punto de anclaje y seguridad. Y su equipo fiel se lo da. En su momento, muchos críticos dijeron que el cine de Kitano era muy rompedor, que se tenía reminiscencias de la Nouvelle Vague, que sí había revolucionado el cine y había intentado cargarse sus reglas, pero lo que realmente hizo Kitano fue dejarse llevar por su intuición, como un niño con una cámara. Él mismo confiesa en algunas entrevistas que hasta que no se convirtió en director no empezó a ver cine. Después de mi primer festival de cine en Europa, todos esos periodistas empezaron a preguntarme si había sido influenciado por personas como Jean-Luc Godard, Kurosawa y otros, y yo ni siquiera había oído hablar de esos tipos. Así que cuando volví a Japón le pedí a mi asistente que consiguiera copias en vídeo de las películas de esos tipos y me puse a estudiarlas. Para Kitano el cine era una hoja en blanco sin dogmas ni mandamientos, no porque quisiera romperlos, sino porque sencillamente no los conocía. Es puro. Según Takeshi, cada director debería encontrar su propia manera de rodar sin ceñirse a teorías ni academicismos. Esa es la única forma de mantener la individualidad y, en el fondo, el arte. Aquí ni siquiera estamos ante un Tarantino que se pasaba horas delante del televisor empapándose de programas y películas. Kitano no tenía referentes ni formación cinematográfica, y de ahí esa austeridad, esa espontaneidad y su filosofía de rodar pocas escenas, pero creyendo firmemente en ellas. Según él, rara vez veía películas cuando era niño. Una vez, mi hermano mayor me llevó a ver una película italiana, El ferroviario, The Railroad Man. Recuerdo que gastamos todo nuestro dinero en las entradas y tuvimos que caminar durante horas para volver a casa. También recuerdo que cuando estaba en secundaria leí sobre una película sueca llamada El manantial de la doncella, Virgin Spring. Por el título pensé que era una película pornográfica sueca y fui a verla, solo para descubrir que era una película artística, de la cual no entendí absolutamente nada. Esto nos ayuda a entender un poco su bagaje, fuera de todas esas petulancias y genialidades que se le atribuyen. Kitano es y punto. Kitano es un cineasta completo. Escribe, dirige, monta e incluso actúa en muchos de sus films. Pero va más allá, es casi un hombre orquesta. En una entrevista para The Hollywood Interview, cuando le preguntaron qué consejo daría a los directores que acaban de empezar, él respondió: «Mi consejo es que no confíes en nadie. No escuches lo que otros tengan que decirte. Mantente firme en tu visión y confía en tu instinto. Si empiezas a escuchar a la gente y a incorporar sus ideas en tu primera película, entonces tendrás que ceder más aún en tu segunda y a partir de ahí solo irá empeorando. Escucha consejos en tu tercera o cuarta película, pero en la primera mantente firme. Simplemente prepárate para que te etiqueten como un director poco amigable para la taquilla, como solían decirlo de mí».「いつもこうしてます？」「いつもこうしてます。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 」「いつもこうしてます
撮っては撮って昔から一番最初から。結局最初に撮って足りないフィルムがいっぱい出てきちゃって。うん、あ、そうかそうか。これだと後で撮っとかなきゃいけなかったなって出てくる前に撮って編集してみて、ここの部分足りないなって撮りに。有时候一个家，对不对？你前面有，后面有，你变成要进去。对呀。じゃあそれだとね、例えばね、家に帰ってきてそういうシーンが3つあるとすれば、それ飛び越して撮ることできないとまたそこ行って撮るってことになっちゃう。ね、そうですよね。ね、そう。大抵家帰ってこないことにしちゃう。そうか，他的变成不可能回家的，是没关系的。啊，是。孙子班很幸福的。じゃあそれは幸せですね。それすごい幸せです。因为我都是拍完整没有再剪。うちはもう全部撮ってから没拍到就算了。もう撮りきれてない撮れてないなってのはもう捨てます。所以常常人家看不懂。だからみんながよく中身が分かんないって言ってる。Hay que entender que el origen de Kitano como director es también el origen del formato vídeo. Películas pensadas para la pequeña pantalla, baja fidelidad, cierta suciedad y crudeza y también fragmentación. Hay algo de zapping o de sketch heredado de la tele en mucho de su cine. Eso se refleja en sus encuadres fijos, en esos cortes de montaje que parecen expuestos al espectador adrede, en esos silencios y en esa acción fuera de plano. De hecho, en una entrevista realizada por el crítico de cine Lee Server, explica que el origen de la cámara fija en su cine está inspirado fuertemente por una imagen que vio durante la Guerra del Vietnam y que le impactó muchísimo. El fotoperiodista estadounidense Eddie Adams acompañaba al general Loan, a sus hombres y a un prisionero vestido con camisa de cuadros cuando de pronto el general Loan sacó un revólver, apuntó al civil y con la máxima frialdad disparó al preso Nguyen Van Lem, según sus fuentes un líder de un escuadrón de la muerte del Vietcong. Esa imagen le brindó el Pulitzer a Adams, aunque se acabó arrepintiendo de haberla tomado. Cuando Kitano vio esa fotografía, pensó: no hay movimiento en la cámara, pero es la imagen más impresionante que he visto jamás. La violencia te ataca súbitamente, sin previo aviso. Y el cine de Kitano es un poco eso, salta de la seriedad a la coña en un suspiro. Es pura anarquía, pero con mucha sensibilidad y con toda esa simbología que caracteriza al arte japonés. Es curioso, es como si fuera el artista más japonés menos japonés, porque rompe con los arquetipos del país nipón, pero a la vez conserva una sensibilidad en casi todo lo que hace. Se nota que no le interesan las apariencias ni el protocolo. De hecho, yo creo que Kitano las repudia. Para él, lo bello no está en la persona, sino en cómo se filma. Resumiendo un poco y a modo de conclusión, para entender el cine de Kitano hay que entender que hay 3 etapas, o más bien 3 tonos y temáticas, que él mezcla como si fueran ingredientes, como si fuera un artesano o un alquimista. La primera etapa es cruda y austera, a veces incluso insensible. En ella podemos encontrar ciertos mensajes de odio muy oscuros dirigidos a sí mismo. La segunda etapa, donde encajaría el verano de Kikujiro, es más emocional e introspectiva, iniciada a partir del accidente de motocicleta que tuvo. Aquí el arte y el juego se plantean casi como una salvación a la vida, con un tono poético y humano. Y luego tenemos la tercera etapa, que surge cuando Kitano ya es un cineasta reconocido. Una etapa más experimental, con múltiples capas, pero a la que solo recomiendo acercarte si te gustan las películas experimentales o si quieres adentrarte al mundo y a la persona que hay detrás de Takeshi Kitano. Él mismo definió esa trilogía como cubismo en el cine, así que es un poco más inaccesible y digerible precisamente por ser más autorreferencial. No diría egocéntrico, porque creo que Kitano hizo esas películas para entenderse a sí mismo, pero sí que exige al espectador conocer un poco el universo Takeshi. Era muy fácil que el verano de Kikujiro hubiera sido un desastre. En otras manos estoy seguro de que una película como esta se habría vuelto empalagosa y ultracalórica con tanto azúcar. Pero ese punto desenfrenado y descarado que le da Kitano, incluso algo punky, le saca del pozo de chocolate. El verano de Kikujiro es un canto de amor a la infancia, a la inocencia y a la generosidad, pero sin sentimentalismos ni artificios baratos.
Si eres de los que necesitan un argumento complejo, rebuscado, si eres frío como el hielo y te encanta ver cine para pensar y no sentir, o si buscas la quinta esencia del cine para que te sacuda, te ilumine y te cambie, esta no es tu película. Pero si vas con cero pretensiones, puede ser una grata sorpresa y la mejor puerta de entrada al cine de Takeshi Kitano. Es entrañable y humilde, algo que se agradece en una sociedad en la que todo el mundo te intenta vender la varita mágica para todo. Llena de criptobros y criptosis que te dicen en qué invertir tu tiempo, en qué invertir tu dinero, tu vida, tu felicidad. Y a rebosar de gurús New Age que se creen llenos de conocimiento, pero que en realidad están más vacíos que un bol de ponche en casa de Gerard Depardieu. A diferencia de todos ellos, el verano de Kikujiro no intenta cambiarte la vida y quizá, precisamente por eso, lo hace. Retrata perfectamente la infancia, un momento vital en el que todo es sorprendente y la magia todavía tiene lugar. Por desgracia, no para todos los niños, pero sí lo fue para la mayoría de nosotros. El verano de Kikujiro funciona como una cápsula del tiempo, un espacio reparador al que regresar y una pausa en el camino que te permite recargar las pilas, sacar tu niño interior y regresar a esos veranos pasados, pero no de una forma nostálgica. No intenta abrir tu propio baúl de recuerdos y juguetes y volver a recrear tu infancia tal y como la recordabas, sino que intenta construir una nueva, pero con el mismo regusto de antaño. Si tuviste un verano algo triste, creo que puede alegrarte el día, y con un poco de suerte, algunos días más. Se puede encontrar en Blu-ray y en Filmin, o si ves este vídeo en un futuro distópico en el que haya desaparecido Filmin, pues... entonces no sé dónde podrás encontrarla. Supongo que te tocará ponerte un parche, cortarte la pierna, ponerte una pata de palo y surcar los mares del Caribe. Para mí, El verano de Kikujiro es una película conmovedora que me acompañará toda mi vida. Desde la primera vez que la vi, la llevo en mi mochila de vida. Espero que, tanto si descubres este cuento de hadas por primera vez como por quinta o décima, te saque una sonrisa y te llegue al cocoro. Con ella llorarás porque confrontar la crudeza de la realidad a veces duele, pero descubrirás que por otras 1000 razones también merece la pena vivir. Y recuerda, lo importante es el camino, el destino y el final son lo de menos. Lo que cuenta son las personas y las experiencias que te llevas y permanecen contigo. Y si el verano de Kikujiro no es tu estilo, siempre te quedará Marco, y si no, pues humor amarillo. Y si nada de esto es lo tuyo, golpe de remo. ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su